Nuevamente estén con nosotros en un programa más de Caja Herramientas. Es un gusto darle la más cordial bienvenida a usted, a su familia, y decirle que vamos a pasarla muy bien en esta media hora. De parte del CIP, Centro para la Investigación de la Persona, que es la organización para la cual nosotros trabajamos, le agradecemos que usted comparta este momento, este ratito con nosotros para discutir temas de familia, de pareja, que con mucho cariño cada semana preparamos para usted. Y también queremos darle un agradecimiento a todas las personas que han estado escribiendo nuestro correo electrónico, fcntelevisión.tv. Ese es nuestro correo. Gente que nos ha estado escribiendo, que por cierto quería mandarle un saludo a Cintia Castro, que nos escribió aquí desde Costa Rica, pidiéndonos unas recomendaciones y que le diéramos una sugerencia sobre una situación que nos comentó. Un saludo a Cintia. Y un saludo muy especial también a Eduardo Sandoval, que nos escribió, no sé de dónde porque no dijiste, pero te saludamos desde aquí, te mandamos un abrazo grandísimo y esperamos de verdad que lo que te comentamos por medio del correo electrónico te haya servido de mucho. Si usted quiere comunicarse con nosotros también lo puede hacer al correo electrónico, que con mucho gusto, ya sea Laura o mi persona, vamos a estar tratando de contestar, responder los correos. Tratamos de hacerlo incluso nosotros mismos, para que las cosas sean un poco más fluidas, así es que le invitamos a que nos contacte. ¿De qué vamos a hablar hoy, Laura? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo corregir adecuadamente a mis hijos. Es un programa que está dedicado, obviamente, a las familias, a los papás, a las mamás que nos están viendo, pero qué importante que también los hijos, Weiner, aprovechen esta oportunidad para aprender sobre lo que vamos a conversar. ¿Por qué? Porque es un punto de partida para que ustedes también comprendan lo que sus papás hacen todos los días con ustedes. Así es que vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos a una breve pantalla, en la pantalla van a aparecer unas preguntas, mientras usted las responde, nosotros nos terminamos de acomodar por acá, y eso sí, siga con nosotros aquí en Caja de Herramientas. Comenzar a discutir sobre el tema de hoy. Yo estoy seguro que usted que nos está viendo en la casa está muy a la expectativa, porque muchas veces se presentan situaciones donde tenemos que implementar algunas medidas de corrección para que las cosas en la casa fluyan un poquito más, y a veces el enojo, la frustración, la tristeza, incluso el miedo nos impide tomar medidas respecto a los actos y actitudes que están tomando nuestros hijos con respecto a nosotros. No, y es que esto de llamarle la atención a una persona, esto de simplemente expresar una molestia, es todo un arte, créanme que es arte, se requiere una serie de habilidades, una serie de estrategias para que la persona a la que se le va a llamar la atención no entre en una posición de defensa, una posición de bloqueo, una posición donde simplemente se opone incluso a lo que usted le está diciendo, sino que más bien usted simplemente pueda lograr el objetivo a partir de lo que va a hacer. Así es de que, para empezar con esto, porque no queremos durar mucho en esto y no queremos hacer un gran preámbulo, vamos a expresar o vamos a contarle que hay tres principios base sobre los cuales nos vamos a estar montando en la conversación de hoy. Primero que nada, yo quisiera mencionar y es algo que tenemos que tener muy claro. Incluso repítalo ahí en su casa conmigo para que se lo aprenda y lo memorice. Dice así: mis acciones producen reacciones. Se lo repito de nuevo: mis acciones producen reacciones. ¿Qué quiero decir con esto? Vea papá, vea mamá, usted que está ahí en su casa, cuando usted simplemente le va a llamar la atención a un hijo, es muy probable que dependiendo de la forma como usted le llame la atención a este hijo, él vaya a reaccionar. Bueno, en programas anteriores estuvimos hablando de comunicación y que estuvimos incluso mencionando que la comunicación muchas veces tenía elementos como agresión, y cuando una persona se comunica de manera agresiva, es muy probable que esa acción va a provocar una reacción en los demás que también va a ser agresiva. A eso nos estamos refiriendo. Es muy importante que usted entienda el principio
número uno, mis acciones producen reacciones. En segundo lugar, que la percepción que usted tenga de las personas va a determinar el trato que usted les brinde. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que si usted empieza a etiquetar a su hijo como es un rebelde, como nunca hace caso, como a este hay que hablarle golpeado o hay que pegarle incluso para que entienda, entonces cada vez que usted vaya a enfrentarse a una situación de crisis con él, ya va a llevar esa etiqueta en su cabeza, y a partir de la percepción que usted tenga de él va a determinar mucho la manera en cómo le trate. Cada vez que hablamos de estas cosas en los programas queremos decirle a usted que lo importante es que dignifique a sus hijos, que lo importante es que cree valores, que lo importante es que construyan ambos una relación afectiva donde el respeto sea uno de los valores más importantes. Y entonces a partir de la construcción que nosotros hagamos sobre la percepción que tenemos de la gente es como vamos a determinar la manera a cómo nos referimos a ellos. Y el último principio para la base que estamos poniendo, Laura, dice así, es un proverbio y una idea que por ahí manifestó aquel famoso Confucio. Confucio decía, si tus palabras no son más hermosas que el silencio que escuchas, mejor no rompas el silencio. Se lo repito, si sus palabras no son más hermosas que el silencio que escuchas, mejor no rompas el silencio. Eso lo dijo Confucio. Incluso en la Biblia, en Proverbios, hay un montón de versículos bellísimos que hablan precisamente sobre la comunicación, que hablan qué importante es mantener una buena comunicación. Y sobre esos tres principios que les estoy mencionando, que hemos comentado hasta este momento, uno, mis acciones producen reacciones, número dos, la percepción determina el trato, y número tres, si tus palabras no son más hermosas que el silencio que escuchas, entonces no rompas el silencio. Son las tres ideas base de lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo expresarle a un hijo, cómo llamarle la atención a un hijo o a una hija. Y cuando usted va a llamar la atención, créame que estos tres elementos se integran. Si usted es una persona que no lo logra asimilar y no lo logra interiorizar esos tres elementos, es muy probable que cada vez que usted vaya a corregir a un hijo, que cada vez que usted vaya a corregir a una hija, lo que termine esta situación es no en una discusión, sino en un conflicto súper serio, que lamentablemente en muchas familias, Laura, termina incluso en hijos yéndose de la casa, no sé. Hijos que no le hablan a sus papás. Yo he tenido casos donde vemos hijos que tienen 1 año, 2 años de no hablarle a sus papás, y uno se queda así y dice, pero ¿cómo es posible, viviendo en la misma casa, o sea, teniendo un lazo tan importante como el de ser hijo, papá, hijo, mamá, y no se hablan? Por un resentimiento, por una situación que no supieron resolver. Bueno, esto es lo que hoy queremos evitar con lo que estamos tratando. Ahora, Weiner, ¿qué te parece si empezamos diciéndole a la gente cuáles son las principales excusas que nosotros encontramos cuando empezamos a abordar situaciones de crisis? Tal vez en su país, tal vez en su casa no suceda, pero nosotros nos hemos encontrado con que a veces la gente dice cosas como, no, vea, es que si yo reacciono así, es porque me lo provocó. Mis hijos me provocan. Yo no soy una persona agresiva, yo no soy una persona intransigente, pero es que estos muchachos con las actitudes que tienen me provocan reaccionar de esta manera. Ah, caray. No, empecemos por ahí, Laura. O sea, hagámonos responsables de nuestra propia conducta, hagámonos responsables incluso de nuestras propias emociones. Entienda algo, las emociones son suyas, no de nadie más. Usted es el que decide qué pasa con los estímulos que hay alrededor suyo respecto a usted, y usted es el que decide, al fin y al cabo, cómo usted reacciona. Por ahí hay un proverbio que dice que el que actúa con enojo hace locuras, y es muy cierto. Una persona que lamentablemente no se hace responsable de sus cosas y se deja llevar por las emociones va a hacer locuras, Laura. Por supuesto. Entonces, primera excusa, la gente que dice es que mis hijos me provocan. Una excusa más, que es muy común y que incluso en otros programas lo hemos mencionado, la gente que dice, mire, es que yo hablo así, yo hablo gritadito, yo hablo fuerte. Excusas, son excusas. Son excusas que escuchamos todos los días. Por ejemplo, la gente que se vuelve y le dice a uno, ¿sabe qué? Es que a mí nadie me dice cómo educar a mis hijos. Es que a mí nadie me dice cómo yo tengo que hablar. Entonces es una manera muy fácil de protegerse, ¿verdad? Yo hago lo que me da la gana, porque al fin y al cabo me aprovecho de la posición de autoridad que tengo en la casa para hacer las cosas como a mí me parecen.
que yo pondría en duda la palabra que has mencionado, autoridad. No sé si es autoridad. Porque una persona con autoridad no grita, una persona con autoridad no tiene que levantar la voz, una persona con autoridad no tiene que ponerse la faja alrededor del cuello para decirle al hijo, estudie o estudie. No, yo creo que la autoridad es otra cosa, pero otro día vamos a hablar de autoridad. Y yo también he escuchado otra excusa que es muy particular, y esta me da a mí, me pone a pensar mucho, me da, no sé, me da hasta risa, Laura. Es la gente que dice, es que vea, yo hablo así, no porque yo hablo así, yo hablo así porque es que mi hijo no entiende. Los demás muchachos sí entienden, pero el mío no. El mío no. Entonces, al mío hay que hablarle así para que entienda. Como que si el hijo, no sé, fuera una persona que tampoco tiene la capacidad de analizar las cosas. El punto de esas excusas es ese, es que cuando usted simplemente pone excusas, que cuando usted simplemente vive de excusas, usted nunca se va a hacer responsable de sus acciones. Y número dos, usted nunca va a crecer como persona. Porque ¿quién va a crecer cuando toda su vida la maneja poniendo excusas? Nadie. Mire, aunque a usted le duela, porque reconocer las cosas a veces duelen, aunque a usted le duela, reconózcalo. Tal vez no es que su hijo es muy rebelde, tal vez es que usted, en el momento en que le llama la atención, no lo hace de la manera más tranquila del mundo, y eso es lo que provoca crisis en su casa. Recuérdelo, cuando usted le está llamando la atención a un hijo, incluso hay papás que utilizan mucho el castigo físico, que bueno, gracias a Dios, al menos en nuestro país, aquí en Costa Rica, el PANI, que es el Patronato Nacional de la Infancia, y algunas personas en la Asamblea Legislativa, incluso otras organizaciones ya están también apelando a la abolición del castigo físico, porque muchos papás, en nombre del castigo físico y en nombre de la vara que malinterpretan que existe en la Biblia, han agarrado a sus hijos y le han dejado marcas para toda su vida, y eso es muy lamentable. Cuando una persona golpea, cuando un papá golpea con una faja, golpea aquí en Costa Rica se llama, es que no sé, se llama leño, ¿verdad? Chilillo, le dicen ese montón de nombres extraños a algunos ¿cómo se dice? Artefactos. Ah, muy bien. Para golpear a los hijos, o bien le llama la atención a un hijo, lo hacen bajo tres emociones. Uno, bajo emociones de frustración. Dos, bajo emociones de impaciencia. Y tres, bajo emociones de enojo. Y eso hace que las cosas se compliquen. Por consiguiente, no pongamos excusas, démonos la oportunidad de aprender. Y de enseñarle a nuestros hijos que hay mejores maneras de hacer las cosas, porque lo que tenemos que pensar es que estamos formando en nuestros hijos. El día de mañana, ¿de qué manera van a abordar ellos las situaciones de crisis? Por algo hay tanta violencia en el mundo, hay tanta violencia doméstica, por algo hay tantos crímenes pasionales, que yo detesto ese calificativo, pero bueno, es porque es la manera en cómo estamos enseñando a las generaciones actuales a enfrentar las crisis. Pero bueno, de la situación específica que hablamos hoy, ¿cuáles son las principales consecuencias que comenzamos a ver? Bueno, hijos que cuando hay una crisis en la casa, cuando hay una discusión con los papás, la única solución que encuentran es encerrarse en el cuarto. Ahorita, perdón que te corte, vamos a hacerlo diferente. Usted que está en su casa, hágase estas preguntas. Cuando usted le llama la atención a un hijo, lo mismo que Laura está diciendo, pero se lo vamos a colocar de otra forma. Okay. Cuando usted le llama la atención a un hijo, su hijo se encierra en el cuarto y no sale. Ese es el primer indicador de que hay algo tal vez en la estrategia que usted está usando para corregir. Y tira la puerta. Además. Tira la puerta. Número dos. Hijos que se tapan los oídos. Uy, eso da cólera, ¿verdad? Pero que les empiezan a hablar y se tapan los oídos. No oigo nada, no oigo lo que se está diciendo, y gritan, ¿verdad? Y no me importa. Hay algo que usted tiene que también trabajar, o tal vez no es que trabajar, tal vez es simplemente que usted mejore. Número 3. Hijos que comienzan a cantar para no escuchar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, llámame la atención de algo. Yo soy tu hijo. Por 10 segundos. Ay, qué cosa más terrible. Bueno, hágame el favor y es con usted que estoy hablando. Empiezan a cantar, eso sí me da cólera. Mucha cólera. Hijos que también descalifican. Que simplemente es el hijo que se le queda viendo a la mamá, se le queda viendo al papá, ¿verdad? Y lo vuelven a ver así como para abajo, como haciéndole una mirada como de no me importa lo que me estás diciendo. Incluso le están hablando y agarra el teléfono celular y comienza a mandarle un mensaje de texto al amigo. O que es que agarran una postura así, como que se sientan así y se le quedan viendo, ¿verdad? ¿Me estás escuchando?
Así como... Así hacías vos, me imagino, cuando eras adolescente. ¿Por qué yo? Porque la vez pasada tu mamá me contó, una vez que fui a su casa, me contó que cuando a vos se llamaba la atención, vos estabas en cuerpo, estabas presente, pero tu mente estaba en otra cosa. No, yo siempre ponía mucha atención para después poder debatir lo que me estaban diciendo. Así. Y número 5, hijos que gritan. Que ya aprendieron lo mismo, hacer lo mismo que hacen los Si usted le comienza a llamar la atención, gritadito y... ¡Jorge Andrés! ¡Junte eso! ¡Ya le he dicho mil... Y Jorge Andrés lo que le contesta es... ¡No sea necia! Porque incluso así hoy se le habla en muchas familias se le habla. ¿Sabe incluso... qué, mami? Si usted grita, yo grito más duro. Sí. Y ese es un indicador que evidencia que algo está fallando a la hora de simplemente manejar la forma como se corrige a los hijos, que recuerde, es súper importante este tema. Lamentablemente, muchas veces nos olvida, y aunque ya en el programa anterior mencionamos lo de los gritos, ahora que lo volvemos a mencionar, quiero rescatarlo, Laura. Es demasiado la forma como gritamos. Es que en serio, hay familias donde se va a corregir las cosas y lo que más se escucha son gritos. Y cuando una persona grita, lo que produce en la otra persona simplemente es un bloqueo. O sea, yo racionalmente me bloqueo. No voy a escuchar el mensaje de la otra persona, lo que hago es bloquearme. Y eso hace que las cosas se compliquen más. Y es que hay un cambio muy radical en el tono de la voz. O sea, vos ves que, por ejemplo, hay familias donde están acostumbrados a gritarse cosas, pero como que esa es su manera de comunicación, ¿verdad? Entonces como que están de cuarto a cuarto, ¡mami! ¡Que me dijeron que tal y tal cosa! Y la mamá contesta, sí, está bien, porque eso se encuentra uno, ¿verdad? Pero cuando van a regañar es, ¡María! ¡Ven acá! ¿Verdad? De una vez... Y María está al metro. Ajá, y entonces se quedan así como, ¿qué es esto? ¿Verdad? El tono del grito cambia muchísimo. Y cuando uno grita de esta manera, haciendo tanto énfasis en que estás enojado, en que vas a comunicar algo feo, en que vas a regañar, lo primero que se va a producir es un bloqueo en la otra persona. Defensa en la otra persona. La otra persona como lo decíamos en el programa anterior cuando hablamos de comunicación, lo que la persona percibe es una sensación de ruido, nada más. Y lo que este bloqueo genera simplemente es una posición de defensa. Y lo más triste, que lo mencionamos antes también, es que cuando sus hijos lo escuchan a usted gritar, su hijo también aprende a gritar. Y papá, mamá, recuerde algo. Cuando usted le va a llamar la atención a un hijo, cuando usted va a corregir a un hijo, cuando su hijo transgredió un límite que previamente ya usted había establecido, que ya hemos hablado en este programa hasta la saciedad de límites, usted va a llegar a corregir a su hijo, recuerde algo, usted lo que tiene son segundos para poder corregirlo. Porque generalmente cuando una persona se le corrige, cuando a una persona se le llama la atención, cuando a una persona se le hace una crítica incluso constructiva, la persona tiene pocos segundos en los cuales va a estar con apertura, con la disposición de escuchar, va a estar abierta. Y esos segundos son muy importantes para que usted los aprenda a aprovechar. Si usted en esos pocos segundos lo que los utiliza es gritando, lo utiliza incluso amenazando, los utiliza incluso hasta, ¿por qué no, Laura? Digámoslo, pero también muchos papás y muchas mamás utilizan esos segundos para agarrar, vuelvo al punto, una faja y entonces hablarle al hijo o retorcerse los nudillos, ¿verdad? O señalar y se le queda viendo y señala. Es muy probable que rápidamente esa sensación de bloqueo se produce en un hijo. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? Vámonos a lo práctico. Nos quedan pocos minutos para terminar este bloque y quisiéramos irnos a lo práctico. ¿Qué es lo práctico en este sentido? Bueno, que usted entienda que hay 3 pilares fundamentales a la hora de corregir a un hijo. El primer pilar es la información. Es decir, que usted tenga muy claro qué es lo que usted va a decirle a su hijo, que tenga usted bien claro qué es lo que usted va a decirle a su hija, cuál es la información que usted va a transmitirle. Hay papás que lamentablemente no entienden si lo que van a transmitir es lo que quieren corregir o más bien manifestar o expresar la frustración que están viviendo. Ese es el primer elemento. El segundo pilar... Hay ciertas condiciones que necesitamos tomar en cuenta. ¿A cuáles condiciones me estoy refiriendo? Bueno, en primer lugar, si cuando usted va a corregir, su hijo está alegre, o su hijo está triste, o su hijo está enojado, o en qué condiciones se encuentra esa persona, o qué es lo que usted quiere provocar con la corrección que usted quiere hacer. Porque como hemos dicho en varias ocasiones, esto va a determinar la manera en cómo reciba la corrección.
Claro. Si usted llega a hablarle a una persona que está enojada, probablemente no tenga ganas de escucharle. En cambio, si usted llega a hablarle a un hijo suyo cuando está en una situación de comodidad, de confort, que está alegre o que por lo menos está así como que ni bien ni mal, estoy tranquilo, estoy bien, va a tener una actitud más receptiva hacia lo que quiero comunicar. Y eso es muy importante porque entonces eso más bien nos lleva a un elemento que es muy amplio, Laura, porque hay como tres, ¿cómo lo podríamos decir? Como tres dimensiones. Como tres Primero, dimensiones. está el hijo, ¿cuáles son las condiciones que encierran al hijo? ¿Está tranquilo? ¿Está alegre? ¿Está enojado? Que es lo que Laura está mencionando. Vámonos a al segundo nivel. Número 2, ¿cómo está nuestra relación? ¿Es una relación de confianza? Escuchaba a un adolescente que me decía en mi oficina hace unos días atrás, Wagner, mis papás, o no más bien mis papás, no, me hablaba específicamente del papá. Me decía, mi papá solamente me habla cuando me va a dar una orden o cuando me va a regañar, pero el resto del día mi papá no me dirige la palabra. Bueno, eso también va a marcar la diferencia. Existe una relación cercana, significativa, de confianza. Y el elemento 3, que es la tercera dimensión, es simplemente usted como papá. ¿Tiene usted delicadeza a la hora de comunicarse? ¿Es usted una persona que revisa sus palabras y que entiende que si sus palabras no son más hermosas que el silencio que escucha, entonces no va a romper el silencio? Bueno, de eso estamos hablando. Estas 3 dimensiones entonces nos llevan a tener un panorama muchísimo más claro de la situación como tal. ¿Por qué? Porque entonces ahí evalúo muy rápido a mi hijo, evalúo muy rápido mi relación con él y por supuesto evalúo muy rápido también cuál es mi condición, cuál es mi posición respecto a la llamada de atención. ¿Qué le estoy transmitiendo? ¿Le estoy transmitiendo un mensaje o le estoy transmitiendo simplemente mis bilis regadas, como dicen por ahí? Bueno, ¿qué es lo que estoy transmitiendo? Eso es muy importante. Y el tercer pilar que tenemos en esto que estamos hablando es precisamente la evaluación. ¿Cuántas veces después de que usted ha emitido algún tipo de regaño, de corrección a sus hijos, se ha sentado y les ha preguntado, ¿entendiste lo que te quise decir? ¿Entendiste por qué estoy molesto? ¿Cómo te sentís vos al respecto? ¿Te dañé? ¿Te dije algo que no te gustó? Incluso si te tengo que pedir disculpas, decímelo. Esta evaluación es muy importante. ¿Por qué? Porque va a crear que la relación entre su hijo y usted se acerque más, que haya más confianza y que haya apertura para poder comentar lo que estamos tratando. Y por ahí hay algunas técnicas que son muy importantes de que usted conozca. No les vamos, por factor tiempo no se las podemos expresar y manifestar todas, pero por lo menos le voy a contar un par. Una se llama reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo es decirle a una persona algo así. Por ejemplo, a usted no le gusta que su hijo tenga el cuarto tan desordenado, y una de las quejas todos los días suyas es con el cuarto. Bueno, qué importante es que usted el día que vea a su hijo recogiendo algo en su cuarto o en la casa en general, usted llegue y le diga, mi amor, me gusta tanto cuando usted se da la oportunidad de recoger las cosas para no estorbarnos el camino a todos. Eso usted lo está haciendo y no se está dando cuenta que él se va a sentir muy bien porque se está dando cuenta de él que incluso cada vez que él hace algo positivo, usted llega y se lo recuerda, usted llega y lo refuerza verbalmente. Esto hace que entonces él diga, mira, a mami le gusta que yo haga esto, a papi le gusta que yo haga lo otro, voy a seguir haciéndolo. Se llama reforzamiento positivo. Hay otra técnica, muy rápido porque ya estamos sobre tiempo en este bloque, es una técnica que se utiliza cuando los hijos, por ejemplo, llegan tarde, se llama la técnica del sí, sí, sí. Cuando a una persona se le va a llamar la atención, les decíamos antes que los segundos son muy breves en los cuales va a mantener una actitud abierta. Si usted llega y tras de eso lo comienza a regañar, él bloquea. ¿Cómo hacemos para que esa persona se abra? Aplíquele la técnica del sí, sí, sí. Y la técnica del sí, sí, sí es cuando usted le hace 3 preguntas. Usted le puede decir algo así, Laura, ya te había dicho a vos que no llegaras tarde. Ella me contesta así, Laura, te había mencionado que esto traía consecuencias, si llegabas tarde traía consecuencias para vos. Sí. Ya te había dicho que entonces el castigo iba a ser este y este y este y este. No. Cuando usted llega No, sí. y me contesta 3 veces sí, cuando el hijo llega y me contesta 3 veces sí, lo que yo estoy simplemente logrando es apertura en él. Y como logré apertura en él, apertura en ella, es muy probable que entonces la regañada, que la corrección, que la molestia que usted va a expresar, simplemente tenga un efecto más rico y dé un resultado más productivo. Y como ya le dieron la razón, entonces es probablemente que usted tenga más posibilidades de manejar su enojo. Así es.
Se nos fue el tiempo, Laura. Se nos fue el tiempo, terminamos este bloque, pero al regresar vamos a tener las herramientas, que son 5 ideas prácticas para que usted aprenda a corregir adecuadamente a sus hijos. Ya venimos. Bueno, estamos en nuestro último bloque, donde siempre compartimos algunas ideas prácticas para que usted pueda resolver situaciones, sobre todo relacionado con lo que hemos estado hablando, obviamente. El día de hoy hemos estado tratando el tema sobre cómo corregir a mis hijos adecuadamente y nos hemos basado en información que es muy base para que usted pueda partir hacia una relación sana con sus hijos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que usted aprenda a manejar sus emociones, a que usted sepa qué es lo que quiere comunicar y a que usted aprenda a leer el contexto en el que lo está haciendo para que sus hijos estén más dispuestos a escuchar lo que usted tiene que decir. Así es, ojalá que esto le esté siendo de ayuda para que usted pueda simplemente, incluso lograr mayor influencia en sus hijos cada vez que tienen que corregirlos. Pero bueno, vamos entrando a las herramientas del día de hoy y Laura comparte con nosotros la primera herramienta. La primera herramienta del día de hoy dice simple y sencillamente esto: no actúe bajo las emociones. Tómese un tiempo para reflexionar sobre lo que usted quiere decir. Es muy claro lo que le estamos diciendo. Cuando usted está enojado, cuando está frustrado, cuando se siente impotente, todavía no actúe. Vaya, aléjese un tiempo, piense lo que quiere decir, tome decisiones y después comuníquelo para que no hiera. Herramienta número 2 dice así: cuide por favor sus acciones para que las reacciones de los otros no sean reacciones desmedidas. Qué importante es entonces que, producto de lo que hemos estado compartiendo en todo el programa de hoy, usted comience también a chequearse un poquito más en la forma como está manejando las cosas, porque recuerde, sus acciones producen reacciones. Herramienta número 3. Ante todo, cuide siempre sus palabras. Recuerde, si usted quiere corregir, no quiere herir. Entonces, no califique, no use insultos, no ofenda, no degrade a sus hijos. Cuide lo que está diciendo, cuide lo que quiere comunicar para que no produzca esas heridas tan dolorosas en el alma. Número 4, herramienta número 4, dice así: recuerde que en cada crisis usted le está enseñando a su hijo también cómo se enfrentan las crisis. Qué importante, papá, mamá, que usted también aprenda a dar el ejemplo, aprenda a modelar, aprenda que uno puede estar enojado, que uno puede estar molesto con alguien, pero que eso no te lleva tampoco a ofender a la persona, a insultar a la persona, a simplemente minimizar a la persona. Que tus hijos te vean resolviendo las cosas de una posición madura, eso es muy importante. Usted escucha muchas veces que dicen: hey, los que son esposos, los que están casados, en los matrimonios, por favor, no discutan delante de los hijos. Más bien yo les digo lo contrario: discuta delante de sus hijos, pero cuando vaya a discutir, discuta como gente adulta, cuidando sus palabras y cuidando sus gestos. Para que ellos, perdón Laura, para que ellos, no terminé la idea, para que ellos también aprendan simplemente a que las cosas se pueden resolver, no necesariamente estando siempre de acuerdo en todo, sino que también en medio del desacuerdo podemos cuidar y mantener una relación. Y mantenerla sana, sobre todo. Y la herramienta número 5 es que pida retroalimentación para que ambos puedan aprender.